Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video haremos la pregunta 2 de la ayudantía 6 de estática. El ejercicio dice lo siguiente. Un cable se ubica sobre tres tuberías, tal como se muestra en la figura. Este es el cable, acá. Y estas son las tres tuberías. Las tuberías están entrando a la pantalla o saliendo de la pantalla, como ustedes quieran verlo, ¿ya? Em, Dice, si los coeficientes de roce estático y dinámico entre los cables y las tuberías son mu sub E de estático, 0,25 y mu sub D de dinámico, 0,2 respectivamente, determina el peso mínimo W para el cual se mantiene la condición de equilibrio mostrada en la figura. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una fuerza, un peso de 50 kilogramos fuerza. Ojo que estos son kilogramos fuerza y no kilogramos. ¿Ya? Eso ya es un peso, ya es una fuerza. Si fuera kilogramos, tendría que multiplicarlo por la gravedad, ¿cierto? Para pasarlo a newtons y ahí tener una fuerza. Pero aquí ya está como fuerza. Em, y lo que nos piden es encontrar W, el mínimo peso W para que todo este sistema esté en equilibrio, en reposo, ¿ya? Que no haya movimiento. Entonces veamos cómo... Ah, y no solo eso, también nos dice que hay roce entre las tuberías y el cable que pasa entre medio, ¿ya? No es como en otros ramos que uno podía asumir que el roce era despreciable y simplemente, por ejemplo, aquí esta tensión era igual a esta tensión, ¿ya? En este caso no pasa eso. Aquí lo vamos a ver. Rozamiento entre cables y, bueno, puede ser poleas, cilindros, tuberías, lo que sea, ¿ya? Em, si se fijan, ya aquí está la polea o la tubería y este es el cable, ya, lo que está en rojo. Y aquí voy a tener dos tensiones, T1 y T2, ya, no son iguales, ya, si fuera sin roce serían iguales, pero en este caso como hay roce, en este caso vamos a tener fuerzas aquí, em, fuerzas que aplica la polea sobre el cable, fuerzas de roce, que impide el movimiento. Entonces vamos a tener un pequeño cambio entre estas dos tensiones, aunque sea el mismo cable, ¿ya? Y se puede calcular estas tensiones a través de esta ecuación. T2 es igual a T1 por Euler elevado a mu sub E es el coeficiente de roce estático, también puede ser mu sub S, ¿ya? Mu sub E y mu sub S son lo mismo. Mu sub S es porque es static en inglés y E es estático en español. Por beta. Beta es el ángulo entre el punto donde deja de tocarse el cable con la polea por este lado y por este otro lado. Es el ángulo entre esos dos puntos. ¿Ya? Y ojo con eso, muy importante, beta siempre tiene que estar en radianes. ¿Ya? Muy importante, no puede estar en grados. ¿Ya? Em, y ahora, tal vez ustedes me pueden preguntar, ya, pero George, ¿cómo sé em, si esta es tensión uno, tensión 2 o si al revés, esta es tensión 2, tensión uno? Porque aquí cambia, ¿cierto? Cambia todo el resultado. Aquí ya no es como antes que ya si defino una fuerza hacia un lado y me da negativo, lo cambio el sentido. No, esto es diferente, ¿ya? Entonces, ¿cómo sé dónde colocar cada tensión? Depende de el sentido de giro, ¿ya? En este caso en particular me dicen que la polea o el cable gira en sentido horario, ¿cierto? Entonces, si gira en sentido horario, esta va a ser la ecuación, ¿ya? Siempre la fuerza, la tensión que va en el mismo sentido, si se fijan va en el mismo sentido, ¿cierto? Y esta va en sentido contrario. Entonces la fuerza que va en el mismo sentido del giro está aquí sola, ¿ya? Y la otra fuerza que va en sentido contrario está con el Euler, ¿ya? Em, entonces, si esto fuera antihorario, aquí tendría T1 igual a T2 por el Euler elevado a todo eso, ¿cierto? Entonces, depende del sentido de giro. Ya. Entonces, volviendo al ejercicio, necesitamos que tengamos un sistema en reposo, ¿cierto? Eso es lo que estamos buscando. Un peso mínimo W para que el sistema esté en reposo. Entonces, como el sistema va a estar en reposo, yo voy a trabajar con un coeficiente de roce estático, ¿ya? Y no el dinámico.
y el estático me decían que es 0.25. Me lo dan aquí en el enunciado. Entonces, este dinámico no lo vamos a usar. Es un dato extra que entrega el problema solamente para confundir a la gente, ¿ya? Pero como no queremos que haya movimiento, entonces no queremos, no vamos a usar el coeficiente de roce dinámico, sino que solo el estático. Ya, ahora lo que tenemos que hacer también es definir el signo del giro o el sentido del giro, ¿ya? Esto, más que nada, esto es sentido de giro y no, mejor, eh, eso, sentido de giro. Ya, entonces definimos el sentido de giro. Aquí, como lo que estamos haciendo es encontrar un W mínimo para que haya equilibrio, ¿cierto? Entonces, como es un mínimo W, si yo sobrepaso ese W mínimo que yo voy a encontrar, no voy a tener equilibrio, ¿cierto? Si es que yo tengo un W aquí que es mayor al W mínimo que yo voy a encontrar en este ejercicio, esto va a empezar a bajar, ¿cierto? Y va a empezar a rotar así. Esto de acá va a bajar, ¿cierto? Así, esto así y esto así. En ese sentido, ¿cierto? Pero yo no quiero que pase eso. Yo quiero encontrar el mínimo para que haya equilibrio. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a decir que no. Yo quiero que gire el otro sentido. Así, ¿ya? O sea, que esto baje y esto suba, ¿ya? Con, como definiendo ese sentido, ahí voy a obtener un W mínimo. Porque si lo defino al revés, voy a obtener un W que es más grande que el mínimo y yo no voy a tener equilibrio. Pero yo no quiero eso. Yo quiero equilibrio, entonces lo defino hacia el otro lado, ¿ya? Y como yo defino hacia el otro lado, o sea, en este sentido, ahora sé si, por ejemplo, esto es T1, T2, ahora sé dónde colocar cada tensión en esta ecuación de aquí, ¿cierto? Porque sé cómo gira cada polea. Ya, entonces hagamos eso. Tenemos que ir por cada tubería por separado. Entonces partamos con la tubería A. Ya, voy a dibujar aquí. Esta es la tubería A. Si se fijan, la tubería A tiene una tensión acá que conocemos, ¿cierto? 50 kilogramos fuerza. Y aquí tenemos una tensión que no conocemos, ¿cierto? Entonces, veamos. Aquí vamos a tener una tensión vertical de 50 kilogramos fuerza. Y aquí otra horizontal que vamos a llamar tensión AB, porque está entre las tuberías AB, ¿ya? Tensión AB. Ya, ¿y cómo gira? Gira así. Este es el sentido del giro, ¿ya? Entonces, como dijimos antes, siempre la fuerza que va en el mismo sentido del giro queda como despejado en la ecuación. Entonces aquí vamos a tener que 50 kilogramos fuerza va a ser igual a la tensión AB por Euler elevado a mu. Mu se acuerdan que era 0.25, ¿cierto? Por, ¿qué era? Era beta. Beta es el ángulo en radianes. Entonces veamos el ángulo. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Ya aquí, bueno, el dibujo tal vez no se ve muy bien, pero esto está un poco más... A ver, ahí. Esto tiene un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entre el punto de contacto del cable con la tubería. Entonces 90 grados en radianes es pi medios, ¿cierto? Pi medios. ¿Ya? Perfecto. Entonces lo voy a dejar así por mientras. De hecho, lo voy a escribir de otra manera y de ahí les muestro por qué. Pero por mientras lo voy a escribir como 50 dividido en TAB y voy a dejar esto a un lado, ¿ya? Y de ahí les voy a mostrar por qué hice eso. Pero en verdad ustedes pueden calcular al tiro la tensión AB, no hay ningún problema con eso, ¿ya? Entonces tensión AB, paso dividiendo y me queda igual a todo esto, ¿cierto? El Euler. Vamos a copiar, vamos a pegar aquí abajo. Perfecto. Ahora
tenemos que hacer lo mismo, pero con la polea B. Entonces voy a copiar esta parte, esto de aquí. Ya, polea B. En la polea B tenemos una tensión así y así. Dos tensiones horizontales hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, dibujemos las tensiones en rojo. Ahí hay una y aquí otra. Entonces, esta va a ser la tensión AB, ¿cierto? La misma tensión. Aquí sí, aquí sí ocurre que esta tensión es igual a esta, ¿ya? O sea, la tensión aquí es igual a la tensión acá. ¿Por qué? Porque no hay ninguna polea aquí entre medio que me cambie la tensión, ¿ya? Que me produzca roce. Entonces, como no hay roce, simplemente esta tensión y esta tensión son iguales, ¿ya? Entonces, tensión AB. Y aquí abajo vamos a tener la tensión BC, ¿cierto? Entonces, aquí abajo vamos a tener tensión BC. Y el sentido de giro es antihorario. O sea, así, ¿cierto? Eso lo definimos antes. Entonces, ¿cómo queda la ecuación? Como esto va así, o sea, va en el mismo sentido que TAB, ¿cierto? Entonces, tenemos que dejar TAB aquí, despejado, igual a TBC por Euler elevado a 0,25, que es el coeficiente de roce estático, por el ángulo. El ángulo aquí, si se fijan, es todo esto, o sea, 180 grados, ¿cierto? 180 grados en radianes es pi, ¿ya? Y nuevamente lo que voy a hacer es dejar TAB aquí, pasar el TBC dividiendo, y me queda al otro lado solamente el Euler, ¿ya? Perfecto. Ahora vamos con la polea C, la última polea. Ya, en la polea C, veamos el dibujo. Tenemos una tensión aquí, que es la tensión BC, y tenemos aquí el peso W. ¿Ya? Entonces dibujemos esas dos fuerzas. Aquí tenemos para abajo el peso W. Y aquí arriba, hacia la derecha, tenemos la fuerza, la tensión BC. ¿Ya? ¿Y cómo era el sentido de giro? Era horario, ¿cierto? Entonces esto es horario, o sea, es así, porque eso fue lo que definimos antes. Ya, entonces, ¿cómo me queda la ecuación? Dado que este giro va en el mismo sentido de TBC, entonces me queda TBC despejado, ¿cierto? Y me queda TBC igual a W por Euler elevado a 0,25, el coeficiente de roce estático, por el ángulo entre ellos, y el ángulo aquí nuevamente es 90 grados, ¿cierto? Estos son 90 grados. Y en radianes sería pi medios. Pi medios. Nuevamente paso dividiendo el peso igual a... Ahora, como yo les dije que aquí lo que pueden hacer es simplemente... Y aquí pueden calcular TAB, ¿cierto? Después aquí tienen TAB, pueden calcular TBC. Y aquí con TBC pueden calcular el peso y estamos listos. Pero yo lo hice así porque es una manera más fácil. Aquí yo lo que puedo hacer es multiplicar este término por este término por este término a un lado de la ecuación, y al otro lado tendría esto, por esto, ¿cierto? Y así, cuando yo multiplico este por este, se me va a ir el TAB. Después, por este, se me va el TBC con TBC. Y me quedan los 50 kilogramos de fuerza y el peso W, ¿ya? Y así como que estos también se van multiplicando y se va sumando los exponentes, ¿cierto? Y así tengo un resultado un poco más exacto, ¿ya? Y no tengo que preocuparme de decimales ni nada de eso. Entonces multipliquemos. Tendríamos, bueno, lo voy a mejor copiar. Esto de acá. Aquí abajo. Por esto. ¿Cierto?
y por esto de aquí. Aquí hay por entre medio igual a, y aquí lo que hacemos es multiplicar lo que está al lado derecho de las ecuaciones. El Euler aquí, este otro Euler, y el último. Perfecto, aquí también hay por. Ya, siguiente página. Entonces aquí lo que hacemos es, lo voy a poner en, no sé, en gris. TAB se me va con TAB, TBC con TBC, ¿cierto? Y me queda 50 kilogramos fuerza dividido en W igual a, si se fijan aquí tengo solamente W en esta ecuación y aquí tengo puros números conocidos. Entonces despejar W y estamos listos. Ya, entonces aquí estoy multiplicando exponentes, lo que hago aquí sería sumar, ¿cierto? Entonces el 0,25 sale como factor común, me queda 0,25 por pi medios más pi medios más pi. Pi medios más pi medios es pi, más pi sería 2pi, ¿cierto? Y 2 por 0,25 es 0,5, entonces me queda aquí arriba, me queda Euler elevado a 0,5 pi, ¿ya? Si lo hubiesen hecho de la otra manera, como calculando cada tensión por separado, hubiesen llegado a decimales muy feos y aquí llego a un número como cerrado, 0,5 pi, ¿ya? Y bueno, ahora sí voy a llegar con decimales cuando despejo W. Entonces, W va a ser igual a 50 kilogramos de fuerza dividido en el Euler. Entonces, en la calculadora ponemos 50 dividido en Euler elevado a 0,5 pi. Y eso me da aproximadamente 10,4. Aquí 10,4. Y estamos en unidades de kilogramos fuerza. Entonces, este es el peso mínimo que debe tener ese peso que salía ahí en la figura. Bueno, denme un segundo. Vamos a cerrar esto. Ya. Entonces, este peso de aquí debe tener una magnitud mínima de 10,4 kilogramos fuerza para que todo el sistema este tenga equilibrio y que no haya movimiento. ¿Ya? Bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier pregunta que tengan, aquí está mi mail, me pueden preguntar cuando quieran. Y nos vemos la próxima semana. Creo que este miércoles no hay ayudantía por el feriado de Fiestas Patrias, así que espero que lo pasen bien y nos vemos en una semana más.